El sacerdote preguntó si alguien se oponía a este matrimonio, y casi levanté la mano, pero entonces vi cómo Kalen apretaba la mandíbula. Sentí el peso de las armas de su familia en los bancos detrás de mí, y recordé la amenaza de los Corvino, que había matado a su padre, y que mataría a mi familia si no decía, sí, quiero. Así que no me opuse. Me quedé allí de pie con el vestido vintage de encaje de mi madre, el vestido que ella había usado cuando se casó con mi padre en un acuerdo como este, y mantuve la boca cerrada. Kaylan Moretti estaba a mi lado con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que nuestra hipoteca mensual, con sus ojos oscuros fijos en el sacerdote como si esto fuera solo otra transacción comercial. Lo cual, supongo, era Asimani. Su mano estaba firme cuando tomó la mía. La mía temblaba, no por deseo, por la rabia. Aurelia Vale, entonó el sacerdote, ¿aceptas a este hombre? Percibí un movimiento en el tercer banco. Lucien, mi hermano de 15 años, se inclinaba hacia adelante con esa nueva luz en los ojos. La misma luz que había visto en los chicos de su colegio que hablaban de pandillas, poder y respeto. Miraba a Kalen como otros chicos miraban a los deportistas. Se me revolvió el estómago. Sí, quiero, dije. Las palabras sabían a ceniza. Los dedos de Kalen se apretaron ligeramente alrededor de los míos. Si no lo hubiera estado estudiando durante las últimas 2 semanas, desde que entró en la oficina de mi padre y convirtió mi vida en una cuenta de atrás, no me habría dado cuenta. Pero lo había estado estudiando, aprendiendo sus señales, trazando un mapa de su control, porque en exactamente un año iba a aprovechar la laguna jurídica que había encontrado en la cláusula 17 del pacto original, y me iba a divorciar de él y llevar a mi familia a algún lugar donde su mundo no pudiera alcanzarnos. Puedes besar a la novia. Kalen se volvió hacia mí con la misma precisión calculada que empleaba para todo. Levantó la mano para sostenerme la barbilla, inclinando mi rostro hacia el suyo, y por un segundo vi algo brillar en esos ojos oscuros, algo que no era un frío cálculo. Entonces su boca se posó sobre la mía. No fue un beso suave, no fue un beso dulce, fue una reivindicación, pura y simple, y mi cuerpo, traidor como era, respondió con una oleada de calor que me hizo flaquear las rodillas. Su otra mano se posó en la parte baja de mi espalda, atrayéndome hacia él, y el beso se intensificó hasta convertirse en algo que hizo que la iglesia pareciera demasiado pequeña y demasiado calurosa. Cuando se apartó, su pulgar rozó mi labio inferior. Esposa, dijo en voz baja. Solo esa palabra. No podía respirar. Detrás de nosotros, sus hombres aplaudían. Mi madre lloraba en silencio en el primer banco, y Lucien sonreía como si la Navidad hubiera llegado antes de tiempo. 3 semanas antes, estaba sola en la oficina de Bailey Architecture and Development a las 11 de la noche, tratando de reestructurar un pago de préstamo que no podíamos pagar, cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Mañana, 9 a.m. La oficina de tu padre. No llegues tarde. CM. Me quedé mirando esas iniciales hasta que se me nubló la vista. Kaylan Moretti. No lo había visto desde el funeral de mi padre, 6 meses atrás, donde se había quedado a distancia, con un abrigo negro caro, observando cómo nuestra familia se desmoronaba con la misma expresión con la que probablemente observaba cómo se secaba la pintura. Mi padre había trabajado con su padre durante 20 años. Lo llamaban asociación. Yo lo llamaba extorsión con un apretón de manos. Cuando llegué a la mañana siguiente, Kaylan ya estaba sentado en la silla de mi padre. Su descaro casi me hizo salir de allí. Levantó la vista de una carpeta llena de documentos. Aurelia, siéntate. Esa es la silla de mi padre. Tu padre está muerto. Su voz era plana, objetiva. La silla es solo una silla. Siéntate. Me quedé de pie. ¿Qué quieres? Me le estudió durante un largo momento y me sentí incómoda al darme cuenta de que llevaba el pelo recogido a toda prisa, la blusa arrugada y una mancha de café en la manga por haber pasado la noche en vela. Kaylan, por el contrario, parecía salido de una revista. Traje azul marino a medida. Nudo Windsor perfecto. Ni un solo pelo fuera de lugar. La familia Corvino hizo un movimiento anoche.
dijo. Atacaron una de nuestras rutas marítimas y enviaron un mensaje muy claro. Vienen a por lo que queda de la alianza que construyeron tu padre y el mío. Ese es tu problema. También es el tuyo. Abrió la carpeta y deslizó un documento por el escritorio. El pacto. Lee la cláusula 9. No quería tocar nada que él hubiera tocado, pero me obligué a cruzar la habitación y coger el papel. Mis manos dejaron huellas húmedas en los bordes. La cláusula 9 estaba resaltada en amarillo. En caso de amenaza externa sostenida a los intereses de cualquiera de las dos familias, la alianza se reforzará mediante el matrimonio entre el heredero Moretti y la hija mayor soltera de Vale. Dicho matrimonio deberá celebrarse antes de que la hija cumpla 25 años. Las palabras se me nublaron. No, dije. Sí. Mi padre no habría... Tu padre firmó esto cuando tenías 3 años. Caitlin se puso de pie y rodeó el escritorio con gracia depredadora. Sabía exactamente lo que estaba aceptando. Y tu 25º cumpleaños es dentro de 43 días. Lo miré. Era más alto de lo que había pensado. Más ancho. Tenía una cicatriz en la sien que nunca había notado antes, delgada y blanca. No puedes hacerme cumplir esto, dije. No es legal, no es... Es irrefutable. Me quitó el documento de las manos temblorosas. Lo revisaron 3 bufetes de abogados diferentes. Tu padre se aseguró de que no hubiera escapatorias, Aurelia. Sabía que los Corvino nunca dejarían de venir y sabía que lo único que los detendría era la sangre entre nuestras familias. No lo haré. Entonces tu madre perderá este edificio. Tus hermanos perderán su hogar. Dorian perderá la licencia comercial. Y cuando los Corvino vengan, y vendrán, todos estaréis solos. Se acercó. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero, dije entre dientes, es que tú y todo tu mundo desaparezcáis. Algo parecido a la diversión cruzó por su rostro. Esa no es una de tus opciones. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? 1. Te casas conmigo antes de tu cumpleaños. Presentamos un frente unido. Yo protejo a tu familia y tú cumples la promesa de tu padre. La habitación parecía sin aire. ¿Y si me niego? Inclinó ligeramente la cabeza. No creo que lo hagas. No me conoces. Sé que llevas 6 meses reestructurando las deudas de tu familia. Sé que trabajas 70 horas a la semana para mantener a flote esta empresa. Sé que has pagado los estudios universitarios de Sarah y la escuela privada de Lucien con un sueldo que apenas cubre el alquiler. Sus ojos se clavaron en los míos. Sé que harías cualquier cosa para protegerlos. Incluso esto. Odiaba que tuviera razón. Lo odiaba. Necesito ver el pacto original, dije. Todo. Cada cláusula. ¿Por qué? Porque no confío en ti y no firmo nada sin leerlo primero. Por primera vez, algo que podría haber sido respeto se reflejó en su rostro. Bien, mañana. Trae tus preguntas. Salió, dejándome sola en la oficina de mi padre con un futuro que no quería y una cuenta atrás que no podía detener. Pasé toda la noche leyendo el pacto. Cada palabra, cada cláusula, cada subcláusula, cada apéndice y cada nota al pie. Y en la cláusula 17, escondida en un lenguaje jurídico tan denso que casi se me pasa por alto, encontré mi salvación. Cualquiera de las partes puede solicitar la disolución del matrimonio después de un año completo, siempre que no se hayan concebido hijos y los intereses territoriales de ambas familias permanezcan estables. Un año. Podría sobrevivir un año. Podría hacer de esposa obediente, mantener a mi familia a salvo, dejar que la protección de Caitlin nos protegiera de los Corvino, y luego podría aprovechar mi escapatoria y huir. Cuando entré en su oficina a la mañana siguiente, con una lista de exigencias, me escuchó sin interrumpirme. Quiero garantías de seguridad para mi madre, Dorian, Sarah y Lucien, por escrito. Hecho. Quiero poder de veto sobre cualquier decisión que afecte directamente a la empresa Vale. Aprobación condicional. Lo negociaremos caso por caso. Quiero dormitorios separados. Apretó la mandíbula. No. ¿Por qué no?
porque los Corvino estarán vigilando y sabrán distinguir entre un matrimonio real y una actuación. Dormirás en mi habitación. Lo que hagamos allí es negociable. El calor me inundó el rostro. No voy a... No te lo pido. Su voz era tranquila, incluso exasperantemente tranquila. Te pido que compartas un espacio, nada más, a menos que tú lo elijas. La forma en que dijo elegir hizo que mi pulso se acelerara. Está bien, logré decir. ¿Algo más? Sí. Se levantó y caminó hacia donde yo estaba sentada, apoyando las manos en los brazos de mi silla e inclinándose hasta que quedamos a la altura de los ojos. No me mientas, Aurelia. No sobre las cosas importantes. Lo sabré. Tan cerca, podía ver destellos dorados en sus ojos oscuros. Podía oler una colonia cara y debajo de ella algo que era solo él. Mentiré cuando quiera, dije. Su boca se curvó. No era exactamente una sonrisa. Ya lo veremos. Y, Dios me os ayude. Me pregunté cómo sería si me besara. Ahora, de pie en el vestíbulo de la iglesia, con el pesado anillo de Kaylan en mi dedo, vi a Lucien acercarse a nosotros con los ojos llenos de estrellas. Ha sido increíble, dijo mi hermano, mirando a Kaylan. La forma en que todos entrasteis y todos se quedaron en silencio, como si fuerais los dueños de toda la sala. Lucien, dije con brusquedad, pero la mano de Kaylan se posó en mi espalda, una clara señal de posesión. El respeto no es posesión, le dijo Kaylan a Lucien. Se gana con la constancia, cumpliendo tu palabra incluso cuando te cuesta. Lucien asintió con entusiasmo. ¿Me enseñarás? Todos mis instintos me gritaban que apartara a mi hermano, pero Kaylan me miró con una expresión indescifrable y dijo, eso depende de tu hermana. Antes de que pudiera responder, uno de sus hombres se acercó a él y le susurró algo en voz baja y con urgencia. La actitud de Kaylan cambió por completo. Su cuidado control se convirtió en acero frío. ¿Cuándo?, preguntó. Hace 20 minutos. Han atacado el almacén de Morgan Street. Hay víctimas. 3 heridos. No hay muertos. Han dejado un mensaje. La mano de Kaylan se apretó sobre mi cintura. Enséñamelo. El hombre le entregó un teléfono. Alcancé a ver la pantalla antes de que Kaylan la apartara. Una foto de un contenedor de transporte quemado con 2 palabras pintadas con spray en rojo. Void Pact. Kaylan deslizó el pulgar por la pantalla y guardó el teléfono en el bolsillo con una calma aterradora. Nos vamos, me dijo. Ahora mismo. La recepción ha terminado. Miró a su segundo al mando. Lleva a los vales al refugio, a todos, y duplica la vigilancia del perímetro de la finca. Espera, dije. ¿Qué está pasando? Kaylan se volvió hacia mí y por primera vez desde que lo conocí, vi algo crudo bajo su control. Los Corvino acaban de declararnos la guerra el día de nuestra boda, dijo en voz baja. Bienvenida a la familia, esposa. La finca Moretti parecía sacada de una novela gótica. Muros de piedra, puertas de hierro y cámaras de seguridad que rastreaban nuestro coche desde el momento en que nos desviamos de la carretera principal. ¿Aquí es donde vives?, pregunté. Kaylan no levantó la vista de su teléfono. Aquí es donde vivimos ahora. La distinción me oprimía el pecho. Atravesamos las puertas, pasamos junto a guardias armados que saludaron a Kaylan con precisión militar y subimos por un camino sinuoso hasta una mansión con capacidad para 50 personas. El lago que había detrás brillaba bajo el sol de la tarde, engañosamente tranquilo. ¿Mi familia llegará pronto?, pregunté. En menos de una hora. Se alojarán en el ala oeste. Tú y yo estaremos en la este. Por supuesto que sí. En el interior todo era madera oscura, muebles de cuero y obras de arte que probablemente costaban más que los ingresos anuales de nuestra empresa. Una mujer de unos 50 años apareció por un pasillo lateral, con una expresión cuidadosamente neutra. La señora Moretti dijo, «Soy Catherine. Me encargo de la gestión de la casa. Si necesita algo, necesita que su familia se instale cómodamente», la interrumpió Kaylan. «Y necesita acceso a mi oficina. Acceso total». Catherine arqueó ligeramente las cejas.
Por supuesto. Una mujer más joven salió del pasillo detrás de Catherine, de unos veintitantos años, con un elegante cabello oscuro recogido en un moño perfecto, vestida con un ajustado vestido gris oscuro que probablemente costaba tanto como mi vestido de novia. Llevaba una tableta y desprendía una competencia pulida que irradiaba en cada uno de sus movimientos deliberados. Kaylin, dijo con voz suave, profesional, pero sus ojos me recorrieron con una mirada evaluadora que no parecía nada neutral. Los archivos que solicitó están listos en su oficina, y Vincent necesita hablar contigo sobre la situación de Morgan Street. Gracias, Natasha. Kaylin me entregó una tarjeta sin mirar a la otra mujer. Esto abre todas las puertas de la casa, excepto la sala de servidores y la armería. No entres en ninguna de ellas sin mí. Tienes una armería, dije. Te casaste con una familia mafiosa, Aurelia. Sí, tengo un arsenal. La naturalidad con la que lo dijo me dio ganas de lanzarle algo. Natasha apretó los labios hasta convertirlos en una línea fina. ¿Debería cambiar tu cita de las 4, ya que estarás acomodando a la señora Moretti? La forma en que dijo señora Moretti sonó como un idioma extranjero que no dominaba del todo. No es necesario, dijo Kaylin. Aurelia vendrá conmigo a la oficina. Necesitará acceder a la base de datos financiera y al archivo de contratos. La tableta de Natasha casi se le resbala de los dedos. ¿El archivo de contratos? Eso es, esos archivos son altamente confidenciales. Es mi esposa. Configura su acceso. Por supuesto, la sonrisa de Natasha no llegó a sus ojos. Le pediré al departamento de TI que le cree unas credenciales. Puede que tarde unas horas. Tienes 30 minutos, dijo Kaylin con tono seco. Aurelia. Se dirigió hacia las escaleras y yo le seguí, muy consciente de la mirada de Natasha clavada en mi espalda. Su oficina no era como me la había imaginado. Me había imaginado algo frío y estéril, todo cromo y cristal e intimidante. En cambio, era cálida, habitada. Dos paredes estaban cubiertas de estanterías que iban del suelo al techo, llenas de todo tipo de libros, desde textos jurídicos hasta historia y lo que parecía poesía. Había un gran escritorio frente a las ventanas con vistas al lago, y la silla de cuero que había detrás tenía los brazos desgastados. Pasé los dedos por el borde del escritorio y me pregunté cómo sería trabajar allí. Tener ese espacio, esa tranquilidad y esos recursos. Tener poder. ¿Te gusta? Me di la vuelta. Kaylin estaba en la puerta, sin chaqueta y con las mangas remangadas hasta los codos. Su versión informal era, de alguna manera, más peligrosa que la de traje. No es lo que esperaba, admití. ¿Qué esperabas? Algo más frío. Entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Mi padre construyó esta oficina. Creía que se piensa mejor cuando se está cómodo. Señaló el escritorio. Siéntate. Es tu escritorio. Ahora es nuestro escritorio. Siéntate, Aurelia. El tono de autoridad de su voz me provocó un escalofrío que no quería analizar en absoluto. Me senté, rodeó el escritorio y acercó una segunda silla junto a la mía, no frente a mí, sino a mi lado, y abrió un ordenador portátil. Los Corvino nos atacaron en el almacén de Morgan Street, dijo, ahora totalmente centrado en el trabajo. Sabían exactamente dónde y cuándo atacar, lo que significa que o bien nos han estado vigilando durante semanas, o alguien les ha informado. Una filtración. Sí. Abrió un archivo. Estos son todos los contratos relacionados con ese almacén. La empresa Vale se encargó de la construcción original hace 3 años. Necesito que busques cualquier cosa inusual, cualquier subcontratista que no reconozcas, cualquier pago que no cuadre. Me quedé mirando la pantalla. ¿Quieres que encuentre tu filtración? Quiero que uses tus habilidades. Conoces los contratos mejor que nadie en mi equipo. Verás cosas que ellos pasarían por alto. Era una prueba. Sabía que era una prueba. Pero al mirar esos archivos, sentí algo que no había sentido en meses. Útil. Necesaria para algo más que mantener a mi familia a flote. También necesitaré acceso a tus registros financieros, dije. Comparar pagos y plazos.
Lo tendrás. Y quiero hablar con quien quiera que haya gestionado los protocolos de seguridad. Su boca se curvó ligeramente. ¿Algo más, señora Moretti? El nombre en sus labios me revolvió el estómago. Sí, dije, mirándole a los ojos. Quiero su palabra de que, si encuentro algo, no matará a nadie. La diversión desapareció. Así no funciona. Entonces haz que funcione. No aparté la mirada. No te ayudaré a encontrar una filtración si vas a ejecutarlos. Incluso si esa filtración le cuesta la vida a mis hombres. Incluso entonces, arruínalos, destrózalos económicamente, exílialos, pero no los mates. Nos miramos fijamente. Podía sentir mi pulso en la garganta. Finalmente dijo, tienes mi palabra. No habrá ejecuciones. Gracias. No me des las gracias todavía. Aún no has visto lo que haré en su lugar. Eso debería haberme asustado. En cambio, me dio curiosidad, lo que probablemente decía cosas terribles sobre en quién me te estaba convirtiendo. Me volví hacia la pantalla y empecé a leer. 20 minutos más tarde, unos golpes en la puerta nos interrumpieron. Adelante, dijo Kaylan sin levantar la vista. Natasha entró con una bandeja de plata con café. La colocó sobre el escritorio con eficiencia, con movimientos fluidos y familiares, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Sus credenciales están listas, señora Moretti, dijo, entregándome una tarjeta con una reticencia apenas disimulada. Aunque debo mencionar que estos archivos suelen ser gestionados por alguien con más experiencia en nuestras operaciones. Aurelia tiene mucha experiencia, dijo Kaylan con suavidad. Por supuesto, solo quería decir, la sonrisa de Natasha era afilada como una navaja, que si necesita ayuda para navegar por nuestros sistemas, llevo 5 años gestionando los archivos de Kaylan. Sé exactamente dónde está todo. La posesividad en su voz era inconfundible. Estoy seguro de que me las arreglaré, dije. Natasha sirvió el café de Kaylan sin preguntarle cómo lo tomaba. 2 terrones de azúcar, sin leche, según observé, y lo dejó junto a su codo. Sus dedos rozaron brevemente su hombro al retroceder. ¿Necesita algo más?, le preguntó a él, no a mí. Estamos bien, Natasha. Gracias. Se marchó, pero no sin antes lanzarme una última mirada evaluadora que me hizo sentir como si acabara de suspender una prueba invisible. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para usted?, pregunté cuando se cerró la puerta. Desde que murió mi padre. Primero fue su asistente. Kaylan dio un sorbo al café. Es muy competente, leal, discreta. Y está enamorada de ti. Levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Está enamorada de ti. ¿De verdad no te has dado cuenta? Natasha es profesional. Eso es todo. Me reí sorprendida por lo amargo que sonaba. La forma en que te mira no es profesional, Kaylan. Y la forma en que me mira a mí es como si fuera un obstáculo que está tratando de eliminar. Está sacando conclusiones precipitadas. Me gano la vida leyendo a las personas. Contratistas, clientes, prestamistas. Tengo que saber quién miente, quién está desesperado, quién quiere algo que no dice. Natasha te quiere a ti y odia que yo esté aquí. Kaylan dejó la taza de café con cuidado deliberado. Aunque eso fuera cierto, no importa. Ella trabaja para mí. Eso es todo lo que será siempre. ¿Lo sabe ella? Debería saberlo. Debería no es lo mismo que sabe. Me estudió durante un largo momento. ¿Te molesta? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Por qué iba a molestarme? Dímelo tú. Se me calentó la cara. No me importa quién te quiera. De todos modos, este matrimonio es temporal. Algo brilló en sus ojos. ¿Lo es? Antes de que pudiera responder, volvió a mirar la pantalla. Sigue trabajando. No tenemos mucho tiempo. Quería insistir, preguntarle qué quería decir, pero en lugar de eso me concentré en los contratos e intenté ignorar la opresión en el pecho, que me resultaba incómodamente parecida a los celos. 4 horas más tarde, había encontrado 3 irregularidades. Aquí. Señalé el pago a un subcontratista. Esta empresa, Westside Industrial, realizó trabajos eléctricos, pero su factura es un 40%
más alta que el estándar del sector. Y mira la fecha de pago. Kalen se inclinó hacia mí, rozando mi hombro con el suyo. 2 días antes de que los Corvino supieran de nuestro nuevo sistema de seguridad. Exacto. Y aquí, la misma empresa, otro proyecto, hace 6 meses. Justo antes de que los Corvino atacaran tu almacén en Kedzie. Un patrón, murmuró. Un patrón, coincidí. Westside Industrial, o bien te está cobrando de más o les pagan por proporcionar información. Ya estaba abriendo otra pantalla. Westside es una empresa ficticia, registrada a nombre de... Se quedó en silencio. ¿Qué? Movió la mandíbula. Está registrada a nombre de alguien de mi organización, alguien en quien confiaba. La forma en que lo dijo me hizo doler el pecho. Lo siento, dije en voz baja. Entonces me miró de verdad, y vi algo que no esperaba. Sorpresa. ¿Lo sientes? Confiabas en ellos. Eso duele. Durante un largo momento, se limitó a estudiar mi rostro. Luego extendió la mano y me colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja, con los dedos posados en mi mejilla. Tú tampoco eres lo que esperaba, dijo en voz baja. Se me cortó la respiración. La puerta se abrió de golpe. Nos separamos como adolescentes pillados besándose, y uno de los hombres de Kalen, el mismo de la iglesia, se detuvo en seco. Lo siento, jefe, pero los vales están aquí, y el chico está haciendo preguntas. La mano de Kalen se apartó de mi cara. ¿Qué chico? El de 15 años, Lucian. ¿Quieres saber dónde guardas tus armas? Por supuesto que sí. Me levanté tan rápido que mi silla rodó hacia atrás. Yo me encargo. Aurelia, es mi hermano, dije bruscamente. Yo me encargo. Kalen se levantó, con una expresión indescifrable. Entonces encárgate tú también. Necesita que yo le diga ciertas cosas. Quería discutir, pero la verdad era que Lucian llevaba meses sin escucharme en nada. Quizá escucharía a Kalen. Quizá eso era precisamente lo que debía temer. Encontré a Lucien en el pasillo principal, mirando fijamente un cuadro de quien supuse que era el padre de Kalen. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula afilada, pero más viejo, más duro. Luz, dije. No se dio la vuelta. ¿Es este el hombre al que mataron los Corvino? Sí. ¿Cómo lo hicieron? Lucien, quiero saberlo, dijo Kalen detrás de mí. Un coche bomba, fuera de un restaurante donde se reunía con funcionarios municipales. Murió en el acto. Otras 3 personas murieron con él, incluida una camarera de 22 años que estaba comprometida para casarse. Lucien finalmente se dio la vuelta. Sus ojos brillaban demasiado. Estaban demasiado hambrientos. ¿Les hiciste pagar? Les hice arrepentirse, dijo Kalen con voz tranquila. Pero ninguna venganza devuelve a los muertos. Ni a mi padre, ni a esa camarera. A nadie. Eso no es lo que solía decir papá. Se me heló la sangre. ¿Qué decía papá? Lucien se encogió de hombros. Que el poder significa hacer pagar a la gente. Que el respeto proviene del miedo. Miré a Kalen, desesperada porque lo contradijera, por decirle a mi hermano que nuestro padre estaba equivocado. En cambio, Kalen dijo, tu padre entendía un tipo de poder, pero hay otros, el poder de construir cosas, de proteger cosas, de saber cuándo la violencia sirve a un propósito y cuándo solo crea más cadáveres. Pero tú sigues usando la violencia, le desafió Lucien. Sí, cuando tengo que hacerlo, pero no es la primera herramienta a la que recurro. Me señaló. Tu hermana acaba de ayudarme a identificar una brecha de seguridad. Usó su mente, sus habilidades. Eso también es poder. Quizá más valioso que cualquier cosa de mi arsenal. Lucien me miró como si me viera por primera vez. ¿De verdad? Preguntó. De verdad, dijo Kalen. Es la persona más inteligente de esta casa. No lo olvides. Algo se aflojó en mi pecho. ¿Puedo ver el arsenal? Preguntó Lucien con esperanza. No, respondí. Quizás cuando cumplas 18, añadió Kalen. Si te lo has ganado. Lucien sonrió. Trato hecho.
Se alejó hacia el ala oeste y me quedé sola con mi marido en un pasillo que de repente me pareció demasiado pequeño. Gracias, le dije. ¿Por qué? Por no empeorar las cosas. Caitlin se acercó. No voy a mentirle, Aurelia. Este mundo es violento. Tiene que entenderlo. Pero no tiene por qué adorarlo. No, asintió Caitlin. No tiene por qué. Nos quedamos allí, a pocos centímetros de distancia, y sentí la misma atracción que había sentido en su despacho. La misma curiosidad peligrosa. Debería ir a ver cómo está mi madre, dije. Deberías. Ninguno de los dos se movió. Aurelia, dijo en voz baja, lo que estamos haciendo aquí, esta alianza, este matrimonio, solo funciona si somos sinceros el uno con el otro. He sido sincera. ¿De verdad? Mi corazón latía con fuerza. ¿Sabía él lo de la laguna jurídica? ¿Había revelado algo? Te he encontrado una filtración, dije en su lugar. Eso es ser sincera. Lo es. Me tomó la barbilla con la mano, igual que había hecho en el altar. Y te lo agradezco. Pero creo que sigues planeando tu huida. Y creo que te decepcionarás cuando te des cuenta de que no te dejaré marchar tan fácilmente. Me besó antes de que pudiera responder. No fue como en la ceremonia. Este beso fue más lento, más profundo, una reivindicación que parecía una pregunta y una advertencia al mismo tiempo. Su otra mano se deslizó hasta mi cintura, atrayéndome hacia él, y yo emití un sonido que no reconocí como mío. Cuando se apartó, yo respiraba con dificultad. Eso no ha sido justo, logré decir. No, admitió, pero ha sido sincero. Se alejó, dejándome sola en el pasillo con mi corazón acelerado y el sabor de él aún en mis labios, y la clara sensación de que alguien nos observaba. Me giré y vi a Natasha al final del pasillo, con una pila de carpetas en los brazos y una expresión en el rostro que podría haber cortado cristal. Nuestras miradas se cruzaron. No dijo nada, simplemente se dio la vuelta y se alejó, con sus tacones resonando con fuerza contra el suelo de mármol. Pero sentí la advertencia tan claramente como si la hubiera dicho en voz alta. Esa noche me tumbé en su cama, nuestra cama, mirando al techo mientras Caitlin trabajaba en su escritorio al otro lado de la habitación. Tenía razón en una cosa. Los Corvinos se darían cuenta si dormíamos por separado. Así que allí estaba yo, con un camisón de seda que Catherine había dejado en la cama, intentando fingir que no estaba hiperconsciente de cada ruido que hacía. No tienes por qué quedarte despierto, le dije. Ya casi he terminado. ¿En qué estás trabajando? Decidiendo qué hacer con nuestra filtración. Me giré hacia él para mirarlo. Creía que no ibas a matarlos. No lo voy a hacer, pero me aseguraré de que nunca vuelvan a trabajar en esta ciudad. Me miró. ¿Te molesta? Debería. No lo sé, dímelo tú. Lo pensé. Te traicionaron, pusieron en peligro a tus hombres, sabían lo que estaban haciendo. Entonces, ¿no te molesta? No he dicho eso. Me incorporé y me acurruqué con las rodillas contra el pecho. No me gusta que esta sea mi vida ahora. No me gusta estar casada con alguien que tiene que preocuparse por filtraciones, bombas y guerras. No me gusta que mi hermano pequeño te vea como a un héroe. Pero lo entiendo. Y no sé qué dice eso de mí. Caitlin cerró su portátil y se levantó. Durante un horrible y maravilloso instante, pensé que iba a cruzar la habitación y besarme de nuevo. En cambio, dijo, dice que te estás adaptando. Eso es bueno, lo necesitarás. ¿Por qué? Porque mañana vendrás conmigo a una reunión con el abogado de la familia Corvino y me ayudarás a negociar un alto el fuego. Mi pulso se aceleró. ¿Por qué yo? Porque ves cosas que a mí se me escapan. Y porque quiero que sepan exactamente con qué tipo de mujer me he casado. Se dirigió a la puerta. Esta noche dormiré en la habitación de invitados. Tú descansa. Caitlin se detuvo, con la mano en el marco de la puerta. Gracias, dije, por darme espacio. Su sonrisa fue pequeña, casi triste. No quiero que estés en mi cama porque te sientas atrapada, Aurelia. Cuando acabes allí,
Quiero que sea porque tú lo has elegido. Se marchó antes de que pudiera decirle que eso era precisamente lo que más me asustaba. Estuve sola durante unos 3 minutos antes de que volvieran a llamar a la puerta. Adelante, dije, esperando que fuera Catherine. Natasha entró, todavía con su vestido a medida, todavía perfectamente serena. Pero ahora había algo agudo en sus ojos, algo desprevenido. Señora Moretti, dijo, siento molestarla. Kaylan me pidió que le trajera esto. Levantó una carpeta. Archivos sobre la familia Corvino, para la reunión de mañana. Me cubrí más con la sábana. Podría haberlos dejado fuera. Podría. Entró en la habitación y dejó la carpeta sobre la mesita de noche con deliberada lentitud. Pero pensé que deberíamos hablar, de mujer a mujer. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que usted no pertenece a este lugar. Su voz seguía siendo profesional, pero apenas. Usted no entiende este mundo, no lo entiende a él, y sea lo que creas que es este matrimonio, no durará. Eso no es asunto tuyo. Kaylan es asunto mío. He estado a su lado desde que murió su padre. Le he ayudado a construir todo lo que tiene. Y ahora apareces tú por un contrato antiguo, y de repente se supone que debo darte acceso a unos archivos que he pasado años protegiendo. La miré a los ojos. Estás enamorada de él. Le soy leal. Hay una diferencia. ¿La hay? Su compostura se resquebrajó, solo por un segundo. Lo conozco. Sé lo que necesita, lo que quiere. Y no es una chica aterrorizada que juega a las casitas mientras cuenta los días que le quedan para poder huir. La laguna jurídica. Ella sabía de la laguna jurídica. Mi cara debió delatarme, porque Natasha sonrió, fría y triunfante. Te crees muy lista, pero Kaylan sabe todo lo que pasa en esta casa, cada archivo que lees, cada cláusula que estudias. ¿De verdad creías que no se daría cuenta de que estabas mirando las condiciones de disolución? Se me revolvió el estómago. Vete, dije en voz baja. Con mucho gusto. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Una cosa más. Esa filtración que has encontrado hoy, muy impresionante. Pero deberías preguntarte por qué Kaylan necesitaba que la encontraras. ¿Por qué no pudo encontrarla él mismo con todos sus recursos? Inclinó la cabeza. A menos que ya lo supiera y te estuviera poniendo a prueba. Se marchó antes de que pudiera responder. Me quedé allí sentada en la oscuridad, con la mente a mil, preguntándome si algo de lo que había pasado hoy había sido real. Me preguntaba si Kaylan había estado jugando conmigo desde el principio. No dormí. Me quedé allí tumbada, repitiendo cada momento del día, la mano de Kaylan en mi cara, la forma en que había dicho nuestro escritorio, el beso en el pasillo, la fría sonrisa de Natasha cuando me dijo que él ya sabía lo de la laguna legal. ¿Había sido real? ¿O era yo solo otra pieza en su tablero de ajedrez, moviéndome exactamente donde él quería que fuera? Cuando amaneció, renuncié a dormir, me duché y me vestí con uno de los conjuntos que Catherine había colgado en el armario. Una falda lápiz gris pizarra y una blusa de seda que me hacían parecer más mayor, más elegante, más como alguien que encajaba en una negociación con el abogado de la familia Corvino. Kaylan ya estaba abajo cuando lo encontré, vestido con un traje azul marino que le quedaba como una armadura. Levantó la vista de su teléfono cuando entré en la cocina. «Estás lista muy pronto», dijo. No podía dormir. Yo tampoco. Nos miramos fijamente a través de la isla de mármol y me pregunté si él podía ver la duda escrita en mi rostro. «Aurelia, ¿ya sabías lo de la filtración?», le pregunté. Se quedó quieto. «¿Qué?» «La filtración. Westside Industrial. ¿Ya lo sabías y solo me estabas poniendo a prueba?» «¿Quién te lo ha dicho?» «No importa. ¿Lo sabías?» Kaylan dejó el teléfono con cuidado. Sospechaba que algo no cuadraba en esos contratos. No sabía qué. Tú has encontrado el patrón que se me escapaba. Esa es la verdad. Pero podrías haberlo encontrado tú mismo. Quizá, con el tiempo, pero tú lo has encontrado en 4 horas. Rodeó la isla y se acercó a mí.
No voy a disculparme por utilizar tus habilidades, Aurelia. Eso es lo que significa ser socios. Socios, repetí. ¿Es eso lo que somos? ¿Qué otra cosa podríamos ser? Una prueba, un juego, una forma de mantenerme ocupada mientras decides si soy lo suficientemente útil como para quedarme más allá de mi fecha de caducidad de un año. Su expresión se ensombreció. ¿Crees que me casé contigo como una especie de experimento? Creo que te casaste conmigo porque un papel decía que tenías que hacerlo, y ahora estás tratando de averiguar qué hacer conmigo. ¿Quieres saber qué estoy tratando de averiguar? Se acercó más, empujándome contra la encimera. Estoy tratando de averiguar por qué mi esposa pasó la noche anterior estudiando cláusulas de disolución en lugar de dormir. Estoy tratando de averiguar por qué tiene un pie fuera de la puerta incluso cuando está delante de mí. Estoy tratando de averiguar cómo sabías que estaba leyendo cláusulas de disolución. Apretó la mandíbula. Natasha te lo dijo. Entonces es cierto. Estás controlando lo que leo. Controlo todo lo que pasa en esta casa. Así es como mantengo a la gente con vida. A la gente o a los prisioneros. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Si fueras un prisionero, no tendrías acceso completo a mis archivos. No vendrías conmigo hoy. Y desde luego no dormirías en una cama separada porque estoy intentando darte espacio para elegir. ¿Elegir qué? A mí, dijo con rudeza. Esto, nosotros. En lugar de contar los días que faltan para que puedas huir, la confesión quedó suspendida entre nosotros como un cable eléctrico. Kaylan, un golpe seco interrumpió lo que estaba a punto de decir. Natasha entró con una expresión profesionalmente neutra. El coche está listo, y los Corvino han confirmado el lugar de la reunión. Jordanos, la sala privada. Gracias, dijo Kaylan sin mirarla. La mirada de Natasha se deslizó hacia mí, deteniéndose lo suficiente para dejar claro su mensaje, y luego se marchó. No hemos terminado esta conversación, dijo Kaylan. No, asentí. No hemos terminado. Jordanos era el tipo de restaurante en el que no ponían los precios en la carta y los camareros se movían como fantasmas. El salón privado del fondo tenía cristales antibalas. Lo noté inmediatamente. Y una mesa preparada para 6 personas. La mano de Kaylan se posó en mi espalda mientras entrábamos, en un gesto a la vez posesivo y protector. Ya había 3 personas sentadas. El hombre que presidía la mesa tenía unos 60 años, cabello plateado y mirada penetrante, y vestía un traje que delataba su antigua riqueza. A su derecha se sentaba su abogado, más joven, de unos 40 años, con un rostro anodino que lo hacía fácil de olvidar. Y a su izquierda se sentaba una mujer. Era hermosa, de esa manera fría e intocable. Cabello rubio peinado hacia atrás con severidad, labios rojos, todo de diseño. Pero fue la forma en que miraba al hombre de cabello plateado lo que me revolvió el estómago. No se trataba solo de un abogado y una representante. Se trataba de familia. Moretti, dijo el hombre poniéndose de pie, y la nueva esposa. ¿Qué? Doméstico. Salvatore, respondió Kaylan con serenidad. ¿Ya sabes por qué estamos aquí? ¿Para suplicar un alto el fuego? Preguntó Salvatore Corvino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Después de casarte con la chica Vale para reforzar tu posición, para negociar condiciones que eviten que Chicago se convierta en una zona de guerra. Ah, negociar. Salvatore señaló a la mujer rubia. ¿Te acuerdas de mi hija Isabel? Ha estado dirigiendo nuestras operaciones en Nueva York. Con bastante éxito. La sonrisa de Isabel era de hielo. Kaylan, ¿cuánto tiempo? Algo pasó entre ellos, algo de su historia que yo desconocía. La mano de Kaylan se tensó en mi cintura. Isabel, no sabía que habías vuelto. Mi padre me llamó para que volviera a casa cuando se enteró de tu matrimonio. Su mirada me recorrió de arriba abajo. Quería conocer a la mujer que finalmente te llevó al altar. La chica Vale, ¿no? Vuestros padres firmaron ese pintoresco pacto hace años. Aurelia, dijo Kaylan. Mi esposa se llama Aurelia.
Por supuesto. El tono de Isabel sugería que lo olvidaría en cuanto nos fuéramos. ¡Qué romántico! Un matrimonio por obligación. ¿Nos sentamos? Interrumpió Salvatore con suavidad. Tenemos mucho que discutir. Nos sentamos frente a ellos. El abogado de Kaylen apareció de algún lugar, un hombre delgado llamado Douglas, que inmediatamente comenzó a exponer los términos. Pero yo no le estaba escuchando. Observaba la forma en que Isabel miraba a Kaylen, la forma en que sus dedos jugaban con su copa de vino, la forma en que se inclinaba ligeramente hacia adelante cuando él hablaba, como si estuviera pendiente de cada palabra. No solo lo conocía, había estado con él. Lo que nos lleva al incidente de Morgan Street, dijo Douglas. Nuestro cliente sostiene que el ataque fue sin provocación y... ¡Sin provocación! Salvatore se rió. Usted anexó 3 manzanas de territorio que pertenecían a partes neutrales, partes con las que teníamos acuerdos. Esos acuerdos murieron con el antiguo socio de tu padre, dijo Kaylen. El mismo socio que colocó una bomba en el coche de mi padre. La temperatura de la habitación bajó. Cuidado, dijo Salvatore en voz baja. Acusaciones como esa requieren pruebas. Tengo pruebas, registros financieros, declaraciones de testigos, un rastro documental que conduce directamente a tu organización. Miré a Kaylen. No me había mencionado nada de esto. La expresión de Salvatore no cambió. Entonces quizá deberíamos hablar de reparaciones, por las vidas que tu padre destruyó en su búsqueda del poder. Mi padre protegió esta ciudad. Tu familia intentó destrozarla. Tu padre, interrumpió Isabel con voz cortante, era un hombre brutal que construyó su imperio sobre el miedo y la sangre. No finjamos que era una especie de héroe, Kaylen. Tú lo sabes mejor que nadie. La mano de Kaylen encontró la mía bajo la mesa y la apretó con tanta fuerza que sentí su tensión. Esto no tiene que ver con el pasado, dijo. Se trata de evitar más derramamiento de sangre. Entonces quizá, dijo Salvatore, deberías haber pensado en eso antes de casarte con la chica Vale y convertirte en un objetivo aún mayor. Hablé antes de poder detenerme. El matrimonio refuerza la alianza, protege los intereses de ambas familias. Atacarnos ahora violaría los acuerdos que firmó tu propio padre. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Salvatore ladeó la cabeza. Los acuerdos, ¿los has leído? Cada página, incluidas las cláusulas de neutralidad y los marcos de consecuencias. Mantuve su mirada fija. Si intensificas este conflicto, no solo estarás luchando contra los Moretti, estarás luchando contra todas las familias que firmaron esos acuerdos. Y perderás. Silencio. Entonces Salvatore sonrió. Chica inteligente. ¿La has entrenado para decir eso, Moretti? No necesita entrenamiento, dijo Kaylen. Es más inteligente que cualquiera en esta sala. La risa de Isabel fue aguda. Qué dulce, aunque recuerdo una época en la que tenías gustos muy diferentes en cuanto a compañeras. La insinuación era clara. Mi rostro se sonrojó, pero mantuve la voz firme. No me interesan las relaciones pasadas de Kaylen. Me interesa evitar una guerra que destruiría los negocios legítimos de los que dependen nuestras dos familias. La empresa Vale gestiona contratos de construcción por valor de millones. Si esta disputa territorial se intensifica, esos contratos desaparecerán. Tus propiedades inmobiliarias perderán valor. Todos saldrán perdiendo. A menos, dijo Isabel lentamente, que alguien adquiera esos contratos. Consolidar el territorio bajo el control de una sola familia. No se puede adquirir lo que no existe, dije. Si se quema la ciudad, no quedará nada que gobernar. Salvatore me estudió durante un largo momento. Su argumento es convincente, señora Moretti. Entonces acepte el alto el fuego. Restablezca las fronteras territoriales tal y como estaban antes de Morgan Street. Y sigamos adelante. Con una condición, dijo Salvatore. Kaylen me apretó la mano con tanta fuerza que me dolió. ¿Qué condición? Prueba de la legitimidad del matrimonio. La sonrisa de Salvatore era cruel. El pacto no solo exige una boda, sino también un heredero. Tienes un año para demostrar que este matrimonio es más que una ficción legal. Mi corazón se detuvo. Eso no está en el pacto, dije. ¿No está? Salvatore asintió a su abogado,
que deslizó un documento por la mesa. Lo cogí antes de que Kaylan pudiera hacerlo y escaneé el denso texto hasta que lo encontré. Cláusula 23. Subsección 4. La alianza se considerará vinculante tras el nacimiento de un hijo legítimo de dicha unión, o tras el primer aniversario del matrimonio, lo que ocurra primero. Es una cláusula de confirmación, dije, no un requisito. Es semántica, dijo Isabel. La intención es clara. Los matrimonios reales producen hijos, a menos que... Sus ojos brillaron. A menos que esto sea solo un acuerdo comercial, en cuyo caso el pacto es nulo y somos libres de perseguir nuestros intereses como mejor nos parezca. Kaylan se levantó bruscamente. Esta reunión ha terminado. ¿De verdad? Preguntó Salvatore, sin levantarse. Porque desde mi punto de vista, tienes una opción. Demuestra que este matrimonio es real dando un heredero, o verás cómo se rompe el alto el fuego. Y cuando eso ocurra, los Corvino no estarán sujetos a ningún acuerdo, incluidos los que protegen a la familia de tu esposa. La amenaza era inequívoca. Tienes 3 meses, continuó Salvatore. Si la señora Moretti no está embarazada para entonces, sabremos que este matrimonio es un fraude y actuaremos en consecuencia. Aurelia, dijo Kaylen con voz tensa. Nos vamos. Me puse de pie con las piernas temblorosas, mi mente barajando posibilidades, lagunas, salidas. No había ninguna. Mientras caminábamos hacia la puerta, la voz de Isabel nos siguió. Me ha alegrado volver a verte, Kaylen. Espero que tu pequeño arreglo funcione, aunque dudo que sea así. Afuera, el aire parecía demasiado enrarecido. El chofer de Kaylen se detuvo inmediatamente y nos subimos al asiento trasero en silencio. La mampara se levantó, encerrándonos en nuestra propia pesadilla privada. 3 meses, dije. Quieren que esté embarazada en 3 meses. Quieren acorralarnos, obligarnos a... Se detuvo. A tener relaciones sexuales, terminé yo, para que esto sea real. No te obligaré a nada. Entonces, ¿qué hacemos? Kaylan apretó la mandíbula. Buscaremos otra forma. No hay otra forma. Tú leíste esa cláusula. Si no producimos un heredero, o al menos una prueba de que lo estamos intentando, el alto el fuego se romperá. Los Corvino irán a por mi familia. Aumentaré su protección. Los trasladaré a un lugar seguro. ¿Por cuánto tiempo? ¿1 año? ¿5 años? ¿Para siempre? Negué con la cabeza. Eso no es una vida, Kaylan. Es una prisión. Mejor una prisión que la muerte. Lo miré de verdad y vi la misma desesperación atrapada que yo sentía. Tiene que haber otra manera, dije. Algo en los contratos. Alguna laguna o cláusula que se nos haya pasado por alto. He tenido abogados revisando ese pacto durante años. Si hubiera una salida, la habría encontrado. Entonces déjame buscar. Dame acceso a todo. El pacto original, todas las enmiendas, toda la correspondencia entre nuestros padres. Tiene que haber algo. Me estudió. ¿De verdad crees que puedes encontrar lo que yo no he podido? Encontré tu filtración en 4 horas. Un músculo de su mandíbula se tensó. Está bien, lo tendrás todo. Pero, Aurelia, ¿qué? Aunque encuentres una laguna, aunque haya una forma de salir de esta demanda específica, los Corvino no van a parar. Están buscando cualquier excusa para romper la alianza y venir a por nosotros. Lo sé. Entonces, ¿cuál es tu objetivo final? ¿Encontrar una salida legal y luego qué? ¿Divorciarte de mí al cabo de 1 año, como habías planeado? ¿Te llevarás a tu familia y desaparecerás? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de todo lo que no se había dicho. No lo sé, admití. Ya no lo sé. Levantó la mano para acariciar mi rostro, rozándome el pómulo con el pulgar. Es lo primero sincero que has dicho en todo el día. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y palideció. ¿Qué? Pregunté. Es tu hermano. Lucien ha desaparecido. El trayecto de vuelta a la finca duró 15 minutos, que parecieron horas. Kaylan estuvo todo el tiempo al teléfono, dando órdenes, exigiendo información,
con la mano libre cerrada en un puño sobre el muslo. ¿Cuándo fue visto por última vez?, preguntó. ¿Dónde? ¿Alguien ha revisado las cámaras de seguridad? Me quedé paralizada, con la mente dando vueltas a terribles posibilidades. Secuestro. Rescate. Los Corvino cumpliendo ya su amenaza. Atravesamos las puertas a toda velocidad, salpicando grava. Kaylan salió antes de que el coche se detuviera por completo, y yo me apresuré a seguirlo. Mi madre nos recibió en el vestíbulo principal, con el rostro bañado en lágrimas. «Dejó una nota», dijo, entregándome un trozo de papel con manos temblorosas. La leí 2 veces antes de que las palabras cobraran sentido. «Fui a ocuparme de algo. No te preocupes. Sé lo que hago. L». «¿Ocuparte de qué?», pregunté. «No lo sé. Esta mañana estaba haciendo preguntas. Sobre los Corvino. Sobre lo que le hicieron al padre de Kaylan». El hielo inundó mis venas. «¿A dónde podría ir?». «No lo sé». La voz de mi madre se quebró. Tiene 15 años. No entiende de lo que es capaz esa gente. Kaylan ya se estaba moviendo, con el teléfono pegado a la oreja. «Revisa las cámaras de tráfico en un radio de 10 manzanas. Quiero saber todos los coches que han salido de esta propiedad en las últimas 3 horas». Uno de sus hombres apareció. «Jefe, el chico se ha llevado una de las motos del garaje. El rastreador GPS muestra que está en el centro. Cerca de...». «¿Cerca de qué?», preguntó Kaylan. «Cerca del club social de la familia Corvino». Mi corazón se detuvo. «Va a ir a por ellos», dije. «¿Qué cree que puede hacer? ¿Amenazarlos? ¿Hacer que se echen atrás?». Kaylan se quedó impasible. «Va a conseguir que lo maten». «Entonces vamos a buscarlo. Quédate aquí, donde estás a salvo». «Ni hablar, es mi hermano». «Por eso precisamente te quedas aquí. Si los Corvino os capturan a los dos». «No capturarán a ninguno de los dos». Me acerqué a él. «Me necesitas. Salvatore no matará a un chico de 15 años delante de mí. No después de haber negociado un alto el fuego. Violaría todos los códigos que pretenden seguir». «¿Estás apostando la vida de tu hermano por su honor?». «Estoy apostando por su interés propio, y estoy apostando por ti». Le agarré del brazo. «Por favor, déjame ayudar». Me miró fijamente durante 3 largos segundos. Luego dijo, «Sube al coche». El Club Social Corvino estaba en una parte del centro de la ciudad en la que nunca había estado. El tipo de lugar donde las tiendas tenían rejas en las ventanas y la gente no hacía contacto visual. Nos detuvimos frente a un edificio de ladrillo sin letrero, solo con un número de dirección y una pesada puerta de acero. 2 hombres estaban fuera. Se enderezaron al ver a Kaylan. «Moretti», dijo uno, «¿no eres bienvenido aquí?». «Vengo a por el chico, el de 15 años que entró ahí hace 10 minutos». La expresión del guardia no cambió. «No sé de qué estás hablando». Kaylan se movió más rápido de lo que pude seguir. En un segundo estaba a mi lado y al siguiente tenía el brazo del guardia retorcido a la espalda en un ángulo que me hizo estremecer. «El chico», repitió Kaylan. «¿Dónde está?». «Dentro, con el señor Corvino». Kaylan lo soltó y empujó la puerta. Lo seguí, con el corazón latiéndome a 1000. Dentro estaba oscuro y olía a humo de cigarro y madera vieja. Había una barra a lo largo de una pared, con unos cuantos hombres bebiendo y mirándonos con interés depredador. Y en la esquina trasera, sentado frente a Salvatore Corvino, en una pequeña mesa, estaba Lucien. Mi hermano pequeño parecía muy joven y muy asustado, pero levantó la barbilla cuando me vio. «Luce», dije con voz temblorosa. «¿Qué has hecho?». Salvatore sonrió. «Tu hermano ha venido a negociar en tu nombre. Qué conmovedor». La mano de Kaylan se posó en mi hombro, reteniéndome. «¿Qué te ha ofrecido?». «Así mismo», dijo Salvatore. «Sugirió que, si los Corvino necesitaban una prueba de lealtad de la alianza Moretti-Vale, tal vez un miembro de la familia Vale podría trabajar para nosotros. Proporcionar información. Actuar como... ¿Qué palabra utilizaste, chico? ¿Seguro?». Me invadió el horror. Lucien acababa de intentar venderse como espía. «Tiene 15 años», dije. «No sabe lo que dice». «Al contrario,
Creo que sabe exactamente lo que dice. Salvatore se recostó. La pregunta es, ¿qué valor tiene su oferta? Ninguno, dijo Kaylen. Es un niño. Esta conversación ha terminado. Ah, sí. Los ojos de Salvatore brillaron. Porque me parece interesante que el chico se sintiera obligado a venir aquí. Me hace preguntarme si tal vez la alianza no es tan fuerte como afirmas. Si tal vez hay grietas que deberíamos explotar. No hay grietas. Entonces demuéstralo. Salvatore se puso de pie. Lleva al chico a casa. Pero recuerda, 3 meses, Moretti. 3 meses para demostrarme que este matrimonio es real. Y si descubro que el chico se acercó a mí porque tu propia familia duda de ti, sonrió. Bueno, eso sería muy revelador, ¿no? Kaylen se acercó a Lucien y le agarró del hombro con tanta fuerza que mi hermano se estremeció. Nos vamos, ahora mismo. Lo seguí con las piernas temblorosas. En el coche, Lucien rompió a llorar. Lo siento, sollozó. Es que oí a mamá llorar por la reunión, por las amenazas que nos hicieron, y pensé que si pudiera llegar a un acuerdo, podrías haberte matado, dije con voz ronca. ¿Lo entiendes? Intentaba ayudar, ofreciéndote a traicionarnos. La voz de Kaylan era gélida. ¿Entrando solo en territorio enemigo? Tú lo haces todo el tiempo. Yo no tengo 15 años y sé lo que hago. Yo también. No soy un niño estúpido que necesita protección. Pues deja de comportarte como tal, espetó Kaylan. El verdadero poder no consiste en grandes gestos ni en riesgos estúpidos. Consiste en paciencia, en estrategia, en saber cuándo actuar y cuándo esperar. Lucien lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Solo estás enfadado porque he tomado la iniciativa. Estoy furioso porque has puesto a tu hermana en peligro. Les has dado munición a los Corvino y has demostrado que eres exactamente lo que ellos piensan que eres. Un niño imprudente al que se puede manipular. Las palabras le golpearon como puñetazos. Lucien se dio la vuelta y se quedó mirando por la ventana. Quería consolarlo, decirle que todo iría bien, pero no pude, porque Kaylan tenía razón y porque me aterrorizaba lo que los Corvino podrían hacer con esa información. De vuelta en la finca, mi madre llevó a Lucien a su habitación. La oí llorar a través de las paredes. Me quedé en el salón principal, temblando. Kaylan desapareció en su despacho sin decir nada. Lo seguí. Kaylan, ahora no. Tenemos que hablar sobre el hecho de que tu hermano acaba de entregar a los Corvino la prueba de que nuestra alianza es inestable. Se volvió hacia mí y la ira en sus ojos me hizo dar un paso atrás. Sobre el hecho de que Salvatore ahora sabe que estamos tan desesperados que un chico de 15 años se sintió obligado a ofrecerse como espía. Él no sabía lo que estaba haciendo. Exacto, no lo sabía, porque no le has dicho la verdad. No les has dicho a ninguno de ellos lo grave que es esto en realidad. Estoy tratando de protegerlos. Les estás mintiendo. Hay una diferencia. La acusación me golpeó como una bofetada. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, dije. Yo también. Kaylan se acercó a su escritorio y sacó una carpeta. Los Corvino han dejado clara su postura. Tenemos 3 meses para demostrar que este matrimonio es real. Y gracias a la maniobra de tu hermano, nos van a vigilar aún más de cerca. ¿Qué quieres de mí? Levantó la vista y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Quiero que dejes de planear tu fuga. Quiero que dejes de tratar este matrimonio como un inconveniente temporal. Quiero que... Se detuvo y apretó la mandíbula. ¿Qué qué? Que elijas esto, dijo con rudeza, que nos elijas a nosotros. No porque estés atrapada, sino porque quieres hacerlo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Y si no puedo? Susurré. Entonces ambos estaremos muertos. Porque los Corvino no se detendrán, y tu laguna jurídica no te salvará, y al final encontrarán la manera de destrozar todo lo que intentamos proteger. Tenía razón, sabía que tenía razón, pero la verdad seguía pareciéndome agobiante. Necesito tiempo, dije. Tienes 3 meses. Úsalo sabiamente.
Se marchó, dejándome sola con una decisión que no sabía cómo tomar. Pasé las siguientes 2 horas en la oficina, revisando todos los documentos que pude encontrar. El pacto original, las enmiendas, la correspondencia, los registros financieros. Tenía que haber algo, alguna salida que no requiriera que me quedara embarazada o sacrificara a mi familia o... Mis ojos se fijaron en un nombre que había visto antes. Westside Industrial, la empresa ficticia, la filtración. Pero ahí estaba de nuevo, en un documento con fecha de hacía 3 años. Una autorización de pago firmada por el padre de Kaylan, a Westside Industrial, por servicios de consultoría. Saqué el archivo del contrato y empecé a cruzar referencias. Y entonces lo vi. Westside Industrial había recibido pagos regulares de Moretti Sr. durante 5 años antes de su muerte. Siempre la misma cantidad, siempre etiquetados como consultoría. Pero la empresa estaba registrada a nombre de alguien de la organización de Kaylan, alguien que habría tenido acceso a la agenda de Moretti Sr., alguien que podría haber sabido exactamente dónde estaría la noche del atentado. Me temblaban las manos mientras abría los documentos de registro. El nombre me miró fijamente. Natasha Volkov. La puerta se abrió detrás de mí. Me di la vuelta. Natasha estaba en la puerta, con una expresión cuidadosamente neutra. ¿Trabaja hasta tarde, señora Moretti? ¿Qué es Westside Industrial?, pregunté. Su sonrisa era afilada como una navaja. ¿Por qué no se lo pregunta a su marido? Natasha cerró la puerta detrás de ella con un suave clic que sonó como el amartillado de un arma. Es usted muy persistente, dijo. Se lo reconozco. Usted es la propietaria de Westside Industrial. Mi voz se mantuvo firme a pesar de la adrenalina que inundaba mi sistema. La empresa ficticia que ha estado proporcionando información a los Corvino. La misma empresa que recibió pagos del padre de Kaylan durante 5 años. ¿Y? Y Moretti Sr. murió en un atentado con coche bomba. Un atentado que requería saber exactamente dónde estaría y cuándo. Me quedé de pie, manteniendo el escritorio entre nosotros. Tú lo mataste. Natasha se rió, un sonido genuino y encantado. Dios, realmente eres inteligente. Kaylan no exageraba. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque era un monstruo. Porque construyó su imperio a costa de personas que consideraba prescindibles. Porque me trataba como a un mueble, útil cuando lo necesitaba, invisible el resto del tiempo. Su expresión se endureció. Y porque se interponía en lo que yo quería. Kaylan. Kaylan, asintió ella. He estado a su lado durante 7 años. Le ayudé a reconstruir todo después de la muerte de su padre. Le convertí en el hombre que es hoy. Y entonces apareces tú con tu contrato, tus lagunas legales y tus ojos de cervatillo, y de repente se supone que debo apartarme. ¿Mataste a su padre para... qué? ¿Despejar el camino para ti? Despejé el camino para que Kaylan se convirtiera en quien estaba destinado a ser, sin la brutalidad y la paranoia de su padre frenándole. Se acercó al escritorio. Se suponía que debía ser yo quien estuviera a su lado, yo quien le ayudara a gobernar, yo en su cama. Él no te quiere, te habría querido, con el tiempo. Si no hubieras aparecido tú con tu conveniente pacto, tu mente aguda y tu... Hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Tu trágica historia sobre tu pobre padre muerto. Se me heló la sangre. ¿Qué sabes de mi padre? Sé que hacía demasiadas preguntas. Se estaba acercando demasiado a la verdad sobre el atentado, así que me aseguré de que los Corvino supieran exactamente dónde encontrarlo. Su sonrisa era venenosa. Es increíble cómo un poco de información en las manos adecuadas puede resolver tantos problemas. La habitación se inclinó. Mi padre. El ataque al corazón que, según dijeron, lo mató. Tú asesinaste a mi padre, susurré. Quité un obstáculo. Hay una diferencia. La rabia me inundó, ardiente y cegadora. Me abalancé sobre el escritorio, pero Natasha fue más rápida. Me agarró la muñeca, retorciéndola hasta que el dolor me recorrió el brazo y me estrelló boca abajo contra el escritorio. Su otra mano se enredó en mi pelo, sujetándome en mi sitio.
Esto es lo que va a pasar, dijo con voz tranquila, como si estuvieran conversando. Vas a olvidar todo lo que acabas de descubrir. Vas a ir a ver a Kaylan y le dirás que la investigación no ha dado ningún resultado. Y vas a desaparecer discretamente después de tu primer aniversario. Él sabrá lo que yo le diga. Llevo 7 años gestionando la información que le llega. Sé cómo piensa, sé en qué cree y sé cómo hacer que parezcas una amenaza. Apretó más fuerte y yo jadeé. Una sola palabra mía sobre tu cláusula de escape, sobre tus planes de marcharte, sobre la estúpida hazaña de tu hermano hoy, y Kaylan verá lo que realmente eres. Un lastre. Estás loca. Soy práctica. Y te estoy dando una opción. Vete en silencio o me aseguraré de que los Corvino conozcan todas las vulnerabilidades de las defensas de Kaylan, todos los refugios, cada debilidad, empezando por tu familia. Me soltó y yo retrocedí tambaleándome, con la muñeca palpitando. 24 horas, dijo Natasha. Decide. Salió, dejándome temblando de rabia y terror. Me quedé allí durante 30 segundos, quizá un minuto, con la mente a 1000 por hora. Luego cogí mi teléfono y llamé a la única persona en la que podía confiar. Kaylan respondió al primer tono. ¿Aurelia? ¿Dónde estás? En la ciudad, siguiendo una pista. ¿Qué pasa? Necesito que vuelvas, ahora mismo. No le digas a nadie a dónde vas, especialmente a Natasha. Silencio. Luego, voy para allá. Colgó. Caminé de un lado a otro por la oficina, con los pensamientos dando vueltas en mi cabeza. Natasha mató a nuestros padres. Ha estado jugando a dos bandas. Ella es la filtración. Ha estado proporcionando información a los Corvino para mantener la guerra mientras consolidaba su poder junto a Kaylan. Y estaba dispuesta a matar para proteger su posición. Necesitaba pruebas, algo más que el registro de la empresa ficticia, algo que Kaylan no pudiera descartar o explicar. Volví al ordenador y empecé a investigar. Transferencias financieras, archivos en correo electrónico, cualquier cosa que pudiera. Ahí. Un correo electrónico de Westside Industrial a una cuenta de la familia Corvino, fechado 2 días antes de la muerte de Moretti Sr. Asunto, calendario confirmado. Lo descargué, junto con todas las demás pruebas que pude encontrar, y lo transferí todo a una unidad segura. Para cuando el coche de Kaylan se detuvo fuera, ya había construido un caso que acabaría con Natasha Volkov. Subió las escaleras de 2 en 2 y entró en la oficina con la chaqueta medio quitada y una mirada amenazante. ¿Qué ha pasado? ¿Estás herida? Estoy bien. Cierra la puerta con llave. Lo hizo inmediatamente. Aurelia, me estás asustando. Bien, deberías estar asustado. Le entregué la memoria USB. He encontrado la verdadera filtración, y es peor de lo que pensábamos. La conectó al ordenador y observé su rostro mientras leía las pruebas. Los contratos, los pagos, los correos electrónicos. La marca de tiempo del mensaje que revelaba la ubicación de su padre la noche en que murió. Cuando levantó la vista, su expresión era fría como el hielo. Natasha. Me acaba de amenazar. Me ha dicho que tengo 24 horas para desaparecer o le contará a los Corvino nuestras vulnerabilidades. Empezando por mi familia. ¿Dónde está ahora? No lo sé, se marchó hace unos 15 minutos. Kaylan ya estaba hablando por teléfono. Encuentra a Natasha Volkov. Deténla. No me importa dónde esté ni qué esté haciendo. Tráela a la finca. Ahora mismo. Colgó y se volvió hacia mí. ¿Estás segura de esto? ¿De todo? Mira las pruebas. Ella es la propietaria de la empresa ficticia. Recibió pagos de tu padre, probablemente dinero para que guardara silencio sobre algo. Y cuando eso no fue suficiente, vendió su ubicación a los Corvino. Lo miré a los ojos. Ella lo mató, Kaylan. Y mató a mi padre cuando él empezó a hacer preguntas. Apretó los puños. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Que Natasha es la propietaria de Westside? Desde hace una hora. ¿El resto? Acabo de atar cabos. ¿Por qué no acudiste a mí inmediatamente? Porque ella me acorraló antes de que pudiera hacerlo. Y porque me detuve. ¿Por qué qué? Porque no estabas segura de que me creyeras.
Ella lleva 7 años contigo. Yo llevo aquí 2 días. Cruzó la habitación en 3 zancadas y me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos. Te creo, me dijo al oído. Deberías haberlo visto. Debería haberme preguntado por qué siempre era tan territorial, por qué se oponía cada vez que te daba acceso. Es buena ocultando cosas, manipulando. No lo suficiente. Se apartó y me cogió la cara entre las manos. ¿De verdad estás bien? ¿Te ha hecho daño? Me dolía la muñeca donde me la había retorcido, pero negué con la cabeza. Estoy bien. No estás bien. Has descubierto quién mató a tu padre. Te ha amenazado alguien en quien yo confiaba. Tú. Se detuvo y me acarició la mejilla con el pulgar. Podrías haber huido. Después de lo que ella dijo, después de todo, podrías haberte llevado a tu familia y haber desaparecido. Lo pensé, pero no lo hiciste. No, dije en voz baja. En lugar de eso te llamé. Algo cambió en su expresión, algo crudo y sin protección. ¿Por qué? Porque en algún momento entre la boda y la filtración del almacén y mi idiota hermano intentando negociar con los Corvino, respiré temblorosamente. Dejé de planear mi huida y empecé a planear nuestro futuro. Aurelia, no digo que esté preparada para todo, no digo que el ultimátum del embarazo no me aterrorice, pero digo que elijo esto, elijo lo nuestro, elijo. Me besó antes de que pudiera terminar. No fue el beso de conquista del pasillo, no fue el beso político del altar. Este fue diferente, desesperado y agradecido y lleno de promesas que ninguno de los dos podía expresar con palabras. Cuando nos separamos, yo respiraba con dificultad. Tenemos que ocuparnos de Natasha, dije. Lo haremos, juntos. Me tomó de la mano. Pero primero tengo que contarte algo. ¿Qué? Tu padre. Las preguntas que te hizo antes de morir. Kaylin apretó la mandíbula. Vino a verme 3 semanas antes de su ataque al corazón. Me dijo que creía que alguien de mi organización estaba pasando información a los Corvino. Tenía una lista de sospechosos. El nombre de Natasha estaba en ella. Se me encogió el pecho. ¿Qué hiciste? Le dije que lo investigaría. Pero entonces murió, y pensé que el estrés de la vida finalmente lo había vencido, que su corazón simplemente había cedido. Su expresión se ensombreció. Debería haber investigado. Debería haberlo escuchado. Ella lo mató para protegerse. Sí, y yo la dejé salirse con la suya porque estaba demasiado ciego para ver lo que tenía delante de mis narices. No lo sabías. Debería haberlo sabido. Era amigo de mi padre, de tu padre. Se merecía algo mejor. Nos quedamos allí, envueltos en el pesado silencio del dolor y la rabia compartidos. Entonces sonó su teléfono. La tenemos, dijo su segundo al mando. Intentó huir. Llegó hasta la mitad del camino al aeropuerto. Tráela a la finca, a la habitación privada del sótano, y duplica la vigilancia de la familia Vale. Si Natasha envió algún mensaje antes de que la capturaras, los Corvino podrían saber ya que ha sido descubierta. Colgó y me miró. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora la hacemos responder por lo que ha hecho, y luego acabamos con esta guerra. La habitación privada del sótano era exactamente lo que esperaba. Paredes de hormigón, una única mesa de acero, sillas atornilladas al suelo. El tipo de lugar donde las preguntas se responden de una forma u otra. Natasha estaba sentada en una de las sillas, con las manos atadas a la espalda con bridas, y su perfecta compostura finalmente se había resquebrajado. Cuando me vio de pie junto a Kaylin, una auténtica sorpresa se reflejó en su rostro. ¿Se lo has contado? No era una pregunta, era una acusación. Le mostré las pruebas, dije. Las pruebas se pueden fabricar, manipular. No cuando vienen acompañadas de encabezados de correos electrónicos, metadatos con marcas de tiempo y registros de transferencias financieras que apuntan todos a la misma conclusión. La voz de Kaylin era fría, controlada, pero podía sentir la rabia que había debajo. Mataste a mi padre, mataste a su padre. Llevas años proporcionando información a los Corvino para mantener el conflicto y hacerte indispensable. Yo te hice indispensable, replicó Natasha.
Sin mí, seguirías tropezando con los errores de tu padre. Yo construí tu red de inteligencia. Yo optimicé tus operaciones. Yo te convertí en el líder que eres hoy. Asesinando a mi padre, eliminando un obstáculo que lo habría destruido todo. Era paranoico, brutal, inestable. Se estaba ganando enemigos más rápido de lo que podías contar. Los Corvino lo habrían matado tarde o temprano de todos modos. Yo solo aceleré el proceso. ¿Y el padre de Aurelia? Pregunté con voz temblorosa. ¿Cuál fue tu excusa para él? Natasha me miró fijamente. Estaba haciendo preguntas. Se estaba acercando demasiado. Lo habría descubierto todo. Así que lo mataste. Me aseguré de que tuviera un infarto. No es lo mismo. Lo asesinaste. Finalmente perdí el control. Era un buen hombre que intentaba proteger a su familia y lo mataste porque era un inconveniente. Era débil. Igual que tú eres débil. Igual que todos en este mundo son débiles, excepto las personas como yo, que están dispuestas a hacer lo que hay que hacer. Kaylin me puso la mano en el hombro, tranquilizándome. Esto es lo que va a pasar, le dijo a Natasha. Me vas a dar los nombres de todos los contactos de Corvino con los que has tratado, toda la información que has vendido, todas las operaciones que has comprometido, y luego vas a desaparecer. ¿Desaparecer? Natasha se rió. Vas a matarme. No finjas que se trata de otra cosa. No voy a matarte. Voy a hacer algo peor. Sacó una carpeta y la dejó sobre la mesa. Estas son copias de todas las pruebas que encontró Aurelia. Transferencias financieras, correos electrónicos, pruebas de que asesinaste a Moretti Sr. y a Vale Sr. Voy a enviar esto a todas las familias de Chicago, a todas las organizaciones que hacen negocios con nosotros, a todos los contactos que has cultivado. Natasha palideció. Serás una paria, continuó Kaylin. Nadie te contratará, nadie confiará en ti, nadie reconocerá siquiera tu existencia. Pasarás el resto de tu vida mirando por encima del hombro, sabiendo que los Corvino están buscando a la persona que les vendió información errónea, sabiendo que todos los enemigos que me he ganado te verán como un activo potencial o un lastre que eliminar. No puedes. Puedo, y lo haré, a menos que cooperes plenamente. Dame todo y te daré 48 horas para salir del país. Si te niegas, publicaré las pruebas inmediatamente. Natasha lo miró fijamente, y su máscara cuidadosamente construida finalmente se desmoronó. Te quería, dijo. Lo hice todo por ti. Lo hiciste todo por ti misma. Hay una diferencia. Te está utilizando. ¿No lo ves? La cláusula de escape, el plan de un año. Siempre iba a dejarte. Sé lo de la cláusula de escape, dijo Kaylin en voz baja. Lo sabía desde el principio. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Susurré. Él me miró. Yo también leí el pacto, Aurelia. Todas las cláusulas, incluida la 17. Sabía que habías encontrado tu estrategia de salida. Entonces, ¿por qué? Porque aposté a que podría hacer que quisieras quedarte. Se volvió hacia Natasha. Y acerté. Así que puedes llevarte tu manipulación, tus justificaciones y tus delirios sobre lo que éramos, y puedes largarte de mi vida. Para siempre. Asintió a sus hombres y estos levantaron a Natasha del suelo. 48 horas, dijo ella. ¿Eso es todo lo que me das? Es más de lo que te mereces. Se la llevaron a rastras y me quedé sola con Kaylin en la habitación de hormigón, con la mente dando vueltas. Lo sabías, dije. Lo de la laguna legal, todo este tiempo. Sí. ¿Y me dejaste creer que no lo sabía? Sí, porque quería que me eligieras sin la presión de saber que yo conocía tu plan de fuga. Se acercó. Quería que fuera real, Aurelia. Sin coacción, sin manipulación. Real. ¿Es real? ¿Lo es? ¿O solo lo dices porque estás agradecido de que te creyera lo de Natasha? ¿Porque estás atrapado en la adrenalina de haber estado a punto de morir? Agarré su camisa y lo atraje hacia mí, besándolo con tanta fuerza que nuestros dientes chocaron. Cuando me aparté, ambos respirábamos con dificultad. ¿Te parece falso?, le pregunté. No. Bien,
porque lo que dije arriba lo decía en serio. Yo elijo esto, te elijo a ti, no por el pacto, ni por los Corvino, ni por ninguna laguna legal, porque quiero hacerlo. Levantó las manos y me acarició la cara. El ultimátum del embarazo es algo que resolveremos juntos. Quizá encontremos otra laguna legal. Quizá descubramos que los Corvino están mintiendo. Quizá... Me detuve. Quizá simplemente veamos qué pasa. ¿Quieres decir? Quiero decir que no estoy preparada para quedarme embarazada en un plazo dictado por nuestros enemigos, pero tampoco lo descarto. Con el tiempo, cuando estemos preparados, cuando sea nuestra decisión. Su expresión se suavizó. ¿Estás segura? Estoy aterrorizada, pero sí, estoy segura. Me besó de nuevo, esta vez más lentamente, más profundo. Cuando por fin nos separamos, yo estaba temblando. Todavía tenemos que lidiar con los Corvino, dije. Sí, pero ahora tenemos una ventaja. Sacó su teléfono. Natasha les ha estado pasando información, lo que significa que sabe cosas, cosas que ellos no quieren que se revelen. Usemos eso. Obliguémoslos a retroceder o arriesguémonos a que se revelen sus propios secretos. ¿Funcionará? Tiene que funcionar, porque no voy a perderte, ni por ellos, ni por nadie. A la mañana siguiente, Kaylin llamó a Salvatore Corvino. Me senté a su lado en su oficina, escuchando la conversación por el altavoz. Moretti, dijo Salvatore, tan pronto después de nuestra última conversación, espero que me llames para darme buenas noticias sobre el estado de tu esposa. Te llamo para ofrecerte un trato, dijo Kaylin. Mi antigua asistente, Natasha Volkov, lleva años vendiendo información a tu organización. Información sobre mis operaciones, mis puntos débiles, la agenda de mi padre la noche en que murió. Silencio. Me ha dado un informe completo de todas las transacciones, continuó Kaylin. Cada dato que vendió, cada operación ilegal que ayudó a facilitar. Estoy seguro de que el FBI estaría muy interesado en esta información, a menos, claro está, que lleguemos a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Usted se retira, de forma permanente, no más ultimátums sobre herederos, no más amenazas contra la familia de mi esposa. Restablece los límites territoriales y respeta los acuerdos originales que firmaron nuestros padres. A cambio, mantengo ocultas las pruebas de Natasha. ¿Y si me niego? Entonces lo revelaré todo. Tus operaciones de blanqueo de dinero, tus conexiones con ciertos políticos, las infracciones del código de construcción que deberían haber cerrado la mitad de tus propiedades inmobiliarias. Todo. La voz de Kaylin era firme. Sobrevivirás, pero te debilitarás, y todas las demás familias de esta ciudad verán las grietas. Otro largo silencio. Juegas un juego peligroso, Moretti. Aprendí de los mejores. ¿Tenemos un trato? ¿Y el pacto? ¿El requisito de un heredero? Eso es entre mi mujer y yo, no es asunto tuyo. Oí a Salvatore respirar, un sonido largo y meditativo. Está bien, dijo finalmente. Tenemos un trato. Pero Moretti, si vuelves a cruzarte en nuestro camino, ¿qué harás? ¿Amenazar a la familia de mi mujer? ¿Enviar a tu hija a recordar viejos tiempos? Ya estoy harto de amenazas, Salvatore. A partir de ahora, somos iguales. O somos enemigos. Elige. Iguales, dijo Salvatore, pero la palabra sonó como cristales rotos. Por ahora. Colgó. Kaylin dejó el teléfono y me miró. Se ha acabado, dijo. ¿De verdad? ¿La amenaza? ¿La amenaza inmediata? Sí, los Corvinos se retirarán. Tienen que hacerlo. Las pruebas de Natasha son demasiado perjudiciales. Me cogió la mano. Hemos ganado tiempo y espacio para averiguar qué queremos que sea esto. ¿Qué quieres que sea? Todo, dijo simplemente. Lo quiero todo contigo. Se me cortó la respiración. Eso es mucha presión. Entonces iremos poco a poco, día a día, una decisión cada vez. Me atrajo hacia él y me dejé relajar contra su pecho por primera vez desde la boda. No más secretos, no más estrategias de escape. Solo nosotros. Solo nosotros.
asentí. Su teléfono vibró. Lo ignoró. Deberías mirarlo, le dije. Puede esperar. Kaylan. Aurelia. Me levantó la barbilla. Por una vez en mi vida, los negocios pueden esperar. Porque ahora mismo, lo único que importa eres tú. El teléfono siguió vibrando. Lo cogí y miré la pantalla y me quedé paralizada. Es de tu contable, dije. Asunto, auditoría final de Westside Industrial. Kaylan cogió el teléfono y abrió el correo electrónico. Entonces se echó a reír, una risa genuina y sorprendida que nunca le había oído antes. ¿Qué? Pregunté. Westside Industrial no solo le estaba quitando dinero a mi padre, también le estaba quitando dinero a los Corvino. Natasha estaba jugando a dos bandas, vendiendo información a todo el mundo. Me enseñó la pantalla. Cuando cerramos la empresa, activamos una auditoría automática y el contable forense acaba de encontrar pruebas de que Salvatore Corvino ha estado utilizando Westside para mover dinero ilegalmente durante 3 años. Así que ahora tienes aún más influencia. Ahora tengo un seguro. Si los Corvino vuelven a perseguirnos, puedo acabar con ellos. Dejó el teléfono. Gracias a ti. Yo no hice nada. Encontraste el patrón, conectaste los puntos, nos salvaste. Levantó la mano para acariciar mi cara. Me salvaste. Nos salvamos mutuamente. Sí, lo hemos hecho. Me besó y esta vez no había urgencia, ni desesperación, solo certeza y elección. 3 meses después, estaba en la oficina, ahora nuestra oficina, revisando un contrato para una nueva empresa conjunta entre la firma Vale y Moretti Industries. Legítima, transparente, el tipo de acuerdo que reportaría a nuestras familias mucho dinero sin la sombra de la violencia. Lucien llamó a la puerta. «Lia, ¿tienes un minuto?» Siempre. Entró con un aspecto algo más maduro, más serio. Se había cortado el pelo y había empezado a vestirse de otra manera. Había empezado a hacer preguntas reales en lugar de adorarme como a un héroe. «Quería pedirte perdón», dijo, «por lo de Corvino, por ser un idiota. Intentabas ayudar, intentaba hacer algo que no soy, y casi hago que mataran a todo el mundo». Me miró a los ojos. Kaylan me contó lo que hizo Natasha, lo que realmente hizo, y me di cuenta de que el poder no tiene que ver con las armas o las amenazas. Tiene que ver con ser lo suficientemente inteligente como para ver lo que otras personas no ven. Como lo que estás haciendo ahora, como tú me enseñaste. Sonrió levemente. He solicitado plaza en la universidad, negocios y finanzas. Quiero aprender a hacer lo que tú haces, construir cosas en lugar de destruirlas. Se me hizo un nudo en la garganta. Estoy orgulloso de ti, Luce. ¿Sí? Sí. Me abrazó rápido y torpemente y se marchó. Kaylan apareció en la puerta un momento después. La cena está lista. Tu madre ha preparado comida para un ejército. Siempre lo hace. ¿Vienes? Miré el contrato, la oficina, la vida que estábamos construyendo juntos. En un minuto, solo tengo que terminar esta cláusula. Cruzó la habitación y miró por encima de mi hombro la pantalla. Estás ganando tiempo, dijo. Estoy siendo minuciosa. Estás evitando la cena familiar porque estás nerviosa. Me giré en mi silla para mirarlo. No estoy nerviosa. Mentirosa. Me levantó del suelo. ¿Qué pasa? No pasa nada. De hecho, todo va bien, mejor que bien. Respiré hondo. Lo cual es aterrador, porque sigo esperando que pase algo malo. No va a pasar nada malo. Los Corvinos se han retirado. Natasha se ha ido. La alianza es estable. Estamos a salvo. Por ahora. Por ahora es todo lo que tenemos, Aurelia. Ese es el trato. Me levantó la barbilla. Pero te prometo que, pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Juntos, asentí. Ahora ven a comer antes de que tu madre envíe a Sarah a sacarte de aquí. Empezó a empujarme hacia la puerta. Kaylan. Sí, te quiero. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Era la primera vez que las decía en voz alta. Su expresión se suavizó y se convirtió en algo que me hizo doler el pecho. Lo sé, dijo. Lo sé desde que me llamaste en lugar de huir, desde que decidiste quedarte incluso cuando Natasha te dio una salida.
Me besó en la frente. Yo también te quiero, más de lo que creía que podía amar a nadie. Eso es muy romántico para un jefe de la mafia. No se lo digas a nadie. Tengo una reputación que mantener. Me reí y él me sacó de la oficina y bajó las escaleras hasta donde mi familia estaba esperando, hasta donde nuestra vida estaba esperando. No era perfecta, no era segura, no era la vida que había planeado cuando me paré ante el altar y casi levanté mi propia mano en señal de objeción. Pero era mía, nuestra, y no la cambiaría por nada. Más tarde esa noche, después de cenar, reír y ver a Lucien retar a Kaylan a una partida de ajedrez y perder estrepitosamente, nos acostamos juntos, con la casa finalmente en silencio. El ultimátum del embarazo, dije en la oscuridad. Los Corvinos se echaron atrás, pero el pacto técnicamente sigue exigiendo. Olvida el pacto. ¿Qué? Kaylan se giró hacia mí. Lo digo en serio. Olvida lo que dice el pacto. Olvida lo que esperan los demás. Si tenemos hijos, quiero que sea porque ambos los queremos. No porque un contrato de hace 30 años diga que debemos tenerlos. ¿Lo dices en serio? Cada palabra. Su mano encontró la mía bajo las sábanas. Pasé tanto tiempo honrando las promesas de mi padre que olvidé hacer las mías propias. Pero esta es mi promesa para ti. No más decisiones basadas en lo que se supone que debemos hacer, solo en lo que queremos hacer. Y si lo que quiero sigue cambiando, entonces cambiaremos con ello. Me giré para mirarlo de frente. Nuestras frentes se tocaron en la oscuridad. Me alegro de haberme casado contigo, le dije. Aunque tuvieras que hacerlo, especialmente porque tuve que hacerlo, porque me obligó a ver más allá de todo lo que creía saber sobre este mundo, sobre ti. Lo besé suavemente. De otra manera, me habría perdido esto, nos habría perdido. No, no te habrías perdido nada. Te habría encontrado de todos modos. Eso es muy arrogante. Es muy cierto. Soy un hombre muy decidido, Aurelia. Cuando quiero algo no me rindo. ¿Y tú me querías? Desde el momento en que empezaste a discutir conmigo sobre el pacto, desde el momento en que exigiste tus condiciones y te negaste a hacerte la tonta, levantó la mano para acariciar mi rostro. Eras fuego, acero y brillantez, y supe en ese momento que estaba en problemas. Problemas buenos o malos, los mejores problemas. Lo besé de nuevo, esta vez más profundamente, y sentí su sonrisa contra mi boca. Deberíamos dormir, dijo sin convicción. Deberíamos. Ninguno de los dos se movió. Afuera había empezado a nevar, la primera nevada de la temporada. A través de la ventana, podía ver cómo el lago se volvía blanco y los terrenos de la finca se transformaban en algo limpio y nuevo. Un nuevo comienzo. Ya no era invisible, ya no era impotente, simplemente visible, simplemente elegida, exactamente donde debía estar.